otras medidas, por ejemplo, la media geométrica. Ahora, ¿por qué lo he hecho así? Porque R no tiene una función directa para la media geométrica, entonces lo que yo he hecho es hacer una ecuación intermedia. Ahora, la siguiente sesión vamos a aprender programación, entonces cada uno podría crearse su propia función de media geométrica, ponerle un nombre y utilizarla después, simplemente diciendo que es esto, y ya tendrían la función creada para ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué es la media geométrica? No es otra cosa que multiplicar los valores consecutivos y elevarlos a la 1 sobre n. Entonces, por eso lo he creado de este tipo. Lo que hace acá, prod tiempo, quiere decir que va a multiplicar 1.06 por 1.11 por 1.10, o sea, todos los valores que teníamos, y eso lo elevamos a 1 sobre 10 valores que teníamos. O sea, por eso le he puesto la función length y tiempo, ¿no? Entonces esto lo he hecho así porque no existe la función. Entonces si aplico eso y luego lo llamo, me salía el valor de media geométrica de 1.17, ¿no es cierto? Es lo que he hecho. Como no existe, y ese va a ser uno de nuestros ejercicios, la siguiente, justamente, crear una función que no hay. Ahí está. Luego, otra función que no hay es en las medidas de dispersión, que es el rango. O sea, el rango intercuartil sí hay, pero el rango normal no hay. O sea, el rango que se define como máximo valor menos mínimo valor. Entonces, eso igual voy a crear max tiempo menos min tiempo, ¿no? Y otra que he creado que tampoco hay, no sé por qué, es el coeficiente de variación. Y eso es dividir la desviación estándar entre la media, ¿no? Entonces también se puede crear una función. Listo. Ya. Ahora, respecto a la pregunta de Catherine, bueno, ella decía, ¿qué pasa si en este gráfico, digamos, yo quiero superponer la línea, ¿no? Así de cómo sigue esto? Entonces, ayer hemos visto en el paquete ggplot2 hay la opción de crear frec-poly, polígono de frecuencias. Entonces, una opción es usar el paquete, el ggplot2, con los geoms, aquí con geom, perdón, igual c histogram, ¿no es cierto? Y coma frec-poly. Si tú haces eso, automáticamente te va a generar el gráfico del histograma y del frec-poly. Y si quieres lo podemos verificar, ¿no? Tendríamos que abrir la librería ggplot2 primero, ggplot2, ¿no es cierto? Luego teníamos que aplicar la función qplot, es la que hemos usado ayer, y eso quiero hacer para tiempo, y le pongo geom igual c. Como quiero dos geoms, entonces tengo que agruparlos. Y el primero era histogram y el segundo era frec-poly. Tic. Y mira, hacemos enter y ahí está. Entonces nos ha creado el histograma y superpuesto la línea de frecuencias. Ahora, este histograma sale diferente al de hist, la función hist. Es porque en la función hist utiliza por defecto el método Sturge para los anchos y los integros de clase, mientras que el ggplot2 busca la forma más bonita de presentar el gráfico, o sea, intenta optimizar, ¿no? Entonces acá lo que he hecho es le ha preferido darle estos espacios, digamos, todas esas cosas, por eso se lo ve así. Sí. Habría que modificar dentro del qplot, si uno quiere menos cambiar los anchos, todo eso. Sí. Ahora, otra cosa que puede hacer también es, teníamos el histograma, le llamamos. Vamos a mirar. Hist, tiempo. Ya, teníamos esto, ¿no? Ahora, a lo mejor tú quieres ver cómo se compara esto con
el gráfico, la distribución normal, digamos. Eso es algo frecuente, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es usar las funciones que hemos visto mediante código nada más. O sea, lo que hay que hacer primero es crear, o sea, para usar la función plot, tienes que crear las coordenadas X y Y, lo primero. Entonces, ahora, en el gráfico la distribución normal no usa frecuencias, sino densidades. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es hacer un histograma con densidades. Lo primero que tendría que hacer. Entonces, para hacer eso, tendría que crear el hist de tiempo, pero con frec igual falso, como hemos visto en la U. Y si hago eso, mira, te sale aquí ya con densidades. Ya no frecuencias, sino densidades. Entonces, esto sí puedo compararlo con la distribución normal. Entonces, digamos, tendría que crear las coordenadas X y Y. Entonces, las coordenadas X... A ver, acá se van a dar cuenta de esto. ¿Qué coordenadas X tendría que dar? 0,0. Ahora, puedo hacerlo manualmente, que es el método largo, o sea, poner C, crear un factor numérico que incluya 1,05, 1,10, 1,15, 1,20. Pero, breaks y la densidad. exacto, breaks es lo que tengo que usar. O sea, si este hist, bueno, lo primero que tengo que hacer es este hist, le asigno un objeto. Si llamo ese objeto me sale breaks. Entonces yo sé que, o sea, tendría que llamar solo a este vector. Para llamar ese vector tengo que usar H, símbolo de pesos, breaks. Y mira, me sale. O puedo llamar H density, digamos, y te sale. Entonces le llamo H breaks, eso tendría que llamar. Entonces tendría que ser coordenada X, va a ser H breaks. ¿Esa H porque lo abrevias histograma? Yo le he puesto ese nombre. Ah, entonces Mira. yo no le he puesto Claro, a H le he asignado hist tiempo. Ah, Ahora, si le poníamos otro nombre, podía ponerle hola. Entonces a X le tendría que asignar hola breaks, ¿no es cierto? Y si llamo a X, ahí está. Entonces ya tengo la coordenada X, me falta la coordenada Y. Entonces para calcular, bueno, aquí me va a tener que adelantar un poco a lo que vamos a ver después de funciones de distribución de probabilidad. Bueno, para calcular las densidades de la distribución normal, tengo que usar la función de norm. O sea, densidad de la distribución normal. Y acá tengo que decirle... ¿qué tengo que decir acá? Me olvidé. Así, primero tengo que decirle para qué valores de X calculo. Entonces son los X. Y luego tengo que decirle cuánto es la media y cuánto es la desviación estándar. Entonces por defecto tendríamos que usar la distribución normal estándar, digamos 0 y finalmente hacer plot X, Y. No, me equivoco. Tendríamos que hacer, a ver, lo primero era hist de tiempo. A ver, volver atrás. Esto, ya. Ahora, para poder graficar encima de ese gráfico, tengo que usar la función lines, X, Y. Y así sí lo grafica en sí. Ya, pero algo está fallando, que me equivoco aquí. Es que tu Y es la distribución. Algo puesto mal en la distribución, está mal. Entonces la media tendría que ser la media de tiempo y la desviación estándar, la desviación estándar de tiempo. Vamos a ver si así está. Luego lines. Sí, así sí sale. Y para diferenciarlo le puedes poner acá el atributo de color, digamos blue, para que salga más bonito. Ahí está. Si quisiéramos que salga esto más bonito,
habría que ponerle más valores de X. O sea, tendría que hacer, a ver, tendría que hacer, a ver, creo que tenía mi chanchullo esto. Tendría que hacer, sí, tendría que crear una secuencia. Tendría que hacer X secuencia desde el valor mínimo de H breaks hasta el valor máximo de H breaks, y luego le digo con qué espaciamiento, digamos 0.005, muy chiquitito, y luego otra vez tendría que ser Y con denorm tantos y lines X, Y, color blue, y ahora sí va a salir mucho más bonito. ¿Ves? Ya mucho más redondito, porque le he puesto muchos más valores en X. Bueno, si lo borro todo esto va a salir mejor. Entonces hist, tiempo, break, igual tick, y luego lines. Listo, ahí está bonito entonces. Y ahí ya te sale. Entonces aquí sí puedes comparar el histograma con la distribución normal. Ahora, si quisieras con otra distribución, entonces simplemente es cambiarle ese D norm por otra D, no sé, digamos, con la distribución, no sé, chico a la o la beta, que es así, más deforme. Entonces es más complejo. Aquí hemos usado hartas cosas que hemos visto desde el anterior, y algunas nuevas que recién vamos a ver, que es esto de D norm. Y ese sería el grafiquito. Ya. Entonces esto, si quieren, para tener de referencia, porque necesitamos ver más cosas del D norm que todavía no sabemos. Entonces, ¿continuamos o están? De aquí en realidad lo que servía era, a ver, voy a poner lo que sirve más, era coordenada X, y bueno, lo primero hacer el histograma de tiempo y con la frecuencia falso, porque quiero densidades. Luego teníamos que darle las coordenadas X, que era una secuencia desde el valor mínimo. Entonces secuencia hemos visto, ¿no? Cuando usamos secuencia hay que poner el valor mínimo, el máximo y el espaciamiento, ¿no? Entonces por eso he usado aquí HA. Aquí falta algo. Perdón. Pues acá, lo primero que hacíamos era asignarle a un objeto el histograma de tiempo, frecuencia falsa. Primero, teniendo eso, la coordenada de X era una secuencia desde el mínimo tiempo, del mínimo H breaks hasta el máximo H breaks. Y aquí yo le selecciono el espaciamiento que quiero. Podía poner bien chiquitito igual, para que salgan más valores. Luego, el Y era las densidades de la función normal. Y aquí hay que poner para las coordenadas X, y debe tener la media, el valor medio de los tiempos que tengo, y la desviación estándar de mi serie de DAX, nada más. Tick. Y finalmente, para graficar, utilizo lines X, Y, y le cambio de color para no confundirme al que quiera, digamos, blue, red, etc. Eso es lo que hay que hacer, eso es correcto.
Entonces, si se quieren acordar, pueden usar las ayudas, símbolo de interrogación sec, para acordarse cómo era. Que mínimo, mínimo, coma, máximo, coma, delta x. Y eso. Si llamamos X y Y, ahí pueden ver más o menos cómo la general la secuencia. Tengo 61, 2, 71 valores. Es lo bueno de hacer secuencia. Como tienes más valores, entonces ya sale más curveadito. Si tenías 6, entonces puede salir con quiebres ahí. ¿Han probado ya? ¿Sale? Ya. Entonces ahora sí entremos a lo ultimito. Ah, no, nos faltaba FiveNum y Boxplot, pero... Ya. Entonces, otras cosas, lo que habíamos llamado otras funciones, era el FiveNum de X y el box, perdón, no sale, perdón, sí. A veces me olvido que no, eso. Y el boxplot de X. Ya. Entonces lo que tienen que probar es esto, ¿no? El FiveNum de tiempo y el boxplot de tiempo. Entonces el boxplot es este famoso gráfico, ¿no? De diagrama de caja, que lo que nos muestra son, en realidad el boxplot es un gráfico del FiveNum. Ya ahorita les explico por qué. Entonces el boxplot lo que nos muestra es una cajita, donde la parte superior es el percentil 75, o sea, la parte superior de la caja es el percentil 75. La parte inferior de la caja es el percentil 25 y en la parte central de la caja es la mediana. Y luego del percentil 75 se crea esta cosita que se llama patilla. Y lo que nos muestra es dónde está el máximo valor registrado. Y lo mismo, hacia abajo es una patilla que va desde el percentil 25 hasta el valor más chiquitito. Entonces, en realidad, este FiveNum lo que nos da es el resumen de los 5 números, siempre son 5 números, donde el primer valor es el mínimo valor de la serie. El segundo número es el percentil 25. El tercer número es la mediana. El cuarto número es el percentil 75 y el último es el máximo valor. Entonces ahí está. El primero, 2, 3, 4, 5. Los 5 números. Ese FiveNum entonces directamente saca esos valores del rango, del dato que sea, de la serie que sea. Exacto. En ese caso, como hemos creado el vector tiempo, para esa serie de datos automáticamente te crea los 5 números. Entonces, mínimo, percentil 25, mediana, percentil 75, máximo. Y el boxplot es exactamente esos 5 números, pero graficados como una cajita. Entonces, esto es útil para estadística descriptiva. No sabía esa cajita. Esto se usa hartísimo en estadística. Bien, y lo bueno de esto es que cuando tienes un número demasiado grande, o sea, imagínense que tuviéramos 2. El 2, cuando un número está fuera de la tendencia general, te lo grafica acá como un outlier. Sí. Exacto, un valor atípico. He visto, lo que pasa es que yo nunca ponía FiveNum, ponía boxplot y me salían cosas, no me sabía muy bien. Exacto. Y ahorita lo podemos crear, digamos, en tiempo. Este es el tiempo que tenía.
puedo crear una nueva de tiempo. A ver, lo tengo aquí. Para que vean cómo sale esos outliers. Es interesante. O sea, tiempo. Aquí está. Entonces, digamos... Así. Entonces aquí le voy a aumentar un valor extraño, digamos 3, que no tiene nada que ver. Y le puedo crear abajo igual un valor menos 1.23. Tic, ese es mi nuevo tiempo. Entonces ahora si hago el box plot de tiempo, van a ver, me van a salir dos outliers obviamente. Entonces ahora me salen estos dos valores que están totalmente fuera de la serie y son outliers. Entonces ahí me da una señal, me dice algo está raro acá, ¿no? O sea, y hay que investigar para ver si ha sido error de typeo o si hay algo. Entonces ese five num no es necesario ponerlo siempre antes del box No, plot. no. Ah, yo pensé que eso era. El five num simplemente te da los números, el box plot te da el Ah, gráfico. ya, ok. Ah, ya. Ya ves, el valor más pequeño, el 25, la mediana, 75, máximo. Ahora estos obviamente son outliers. Por eso los muestro como puntitos fuera del gráfico. Entonces eso es interesante. Eso es entonces lo que quería mostrar, digamos, rápidamente de estadística descriptiva. Nos falta esto. Ya. Sí, nos faltaba de acá esto, ¿no? Habíamos quedado acá, este ejercicio, esto. Sí, esto es lo que nos falta. Sí, ya. Entonces aquí hemos visto que esto es para univariado, o sea, una sola variable. Si tenemos dos variables podemos usar covarianza y correlación. Entonces este ejercicio consiste de eso. Dice, tenemos datos para diferentes años, desde el 98 hasta el 2008. He sacado algunos datitos de temperatura y precipitación. Entonces esta ya es una base de datos o data frame de dos variables, ¿no es cierto? O hasta tres, digamos, si año lo considero como variable. Entonces son series temporales de temperatura, precipitación, ¿no es cierto? Entonces lo que les pide este ejercicio es, primero con la función plot, o si quieren qplot, cualquiera de las dos, trazar los gráficos de esas variables, o sea, temperatura y precipitación. Y una vez que tengamos esos gráficos, calcular la covarianza y el coeficiente de correlación. ¿Ya? Entonces eso es lo que... Bueno, y una vez que hagamos ese ejercicio vamos a entrar ya a lo que es funciones de distribución de probabilidad. Ahí me van a entender lo del d-norm. Y lo último, bueno, y ahí vamos a hacer algunos ejercicios de calcular probabilidades. 3 ejercicios he puesto. Y finalmente lo que nos faltaría es pruebas de hipótesis. Es la misma función para intervalos de confianza. Y ahí he puesto cuáles son. Y lo mismo, hay 2 ejercicios. ¿Ya? Con eso terminamos, digamos, estadística básica, con código. ¿Esto lo podemos mover para la siguiente semana? Eso, sí, eso les quería decir. Por la hora tal vez prefieren que nos quedemos acá, ¿no? Ya, eso haremos. Entonces la siguiente empezaríamos con este ejercicio. Entonces lo que les pido es que repasen plot y qplot para que podamos hacer los gráficos rápidamente. Y bueno, la covarianza y el coeficiente son muy fáciles. Simplemente hay que usar cov y cor, especificando los dos vectores. Que en este caso van a ser, un vector va a ser temperatura y el otro va a ser precipitación, ¿no? Entonces les dejaré, más bien les pasaré esta presentación para que ya la tengan. Y aquí nos quedaría. Ya, a ver, la volveré.